Estamos contentos de estar nuevamente con ustedes aquí en Sin Tabú. Este programa creado para poder ventilar todas las inquietudes, dudas, temores y aquellas incógnitas relacionadas con tu sexualidad. Hoy, por ejemplo, vamos a hablar sobre las fantasías sexuales. ¿Qué es una fantasía sexual? ¿Cuándo es lícita, ilícita? ¿Cuándo es positiva? ¿Cuándo debemos reflexionarla? Si es posible avanzar con ella o ponerle un límite. ¿En quién es permitido una fantasía sexual? ¿En los hombres? ¿En las mujeres? ¿Será que es más aceptada en uno u otro género? Para ventilar estas dudas tenemos en medio nuestro a Antonio Henderson. Él es psicoterapeuta familiar y estamos contentos de tenerlo para hablar sobre nuestro tema de hoy. Bienvenido, Antonio. Estamos felices de tenerte en Sin Tabú. Muchas gracias, Victoria, por la invitación. Y bueno, vamos a comenzar con este tema bastante interesante. Muy atractivo, ¿no? Demasiado, ¿no? Fantasías. Yo creo que muchas personas se van a sentir identificadas y también algunos se van a sentir hasta aliviados. Y algunos van a romper sus miedos, claro, ¿no? Porque creo que el objetivo del programa de hoy es aclarar este tema, ¿no? Un tema que genera muchas confusiones y en la práctica privada lleva a muchas personas también a consulta porque tienen miedo, ¿no? ¿Qué me está pasando? ¿Será normal? ¿Estará Claro. bien? ¿Estará mal? Y de eso quiero que nos cuentes. ¿Qué opiniones hay sobre las fantasías sexuales? ¿Qué cree la gente sobre esto? Dos polos, ¿no? Que está bien y que está mal. Las personas a veces piensan que sí, es algo válido, algo bastante humano, algo bastante lícito y hasta saludable. Pero hay otras personas que dicen que no, que simplemente es un acto pervertido, que lo que marca es un tema enfermizo y hasta posiblemente delictivo. Entonces son dos polos que lamentablemente así vivimos. El ser humano a veces en algunos temas somos muy polarizados y por lo tanto con el día de hoy hay que tratar de poner un punto medio. Y pareciera, Antonio, que este tema se mueve en uno u otro extremo. O es lícito, es aceptado, es bien recibido, o de pronto es descalificante y hasta anulante para quien pueda tener esta realidad. ¿Qué es entonces una fantasía sexual? Bueno, las fantasías sexuales son imágenes, ¿no? Que preconcebidas, ideas o pueden tener hasta sonidos que son voluntarias o involuntarias que tienen un contenido sexual. Básicamente queda todo esto en el imaginario. No hay un acto, por eso se llama fantasía, porque lo otro sería acto sexual. Entonces, esos son básicamente, Victoria, lo que son las fantasías sexuales. Me llama la atención cuando tú dices que puede ser voluntario o involuntario. ¿Será esto posible? ¿Qué nos quieres decir, Antonio? Por lo general, las fantasías sexuales en verdad son, muchas son involuntarias, ¿no? Porque, por ejemplo, digamos que una persona, un caballero, está andando por una plaza y ve una modelo que está haciendo una sesión de fotos, ¿no? Entonces el caballero está caminando, ve y comienza a imaginar cosas. Uy, le estoy llevando a una cita y en la cita la voy a dar un beso. Y después, uy, se ve el reloj, tengo que ir a trabajar. Y se va caminando. No fue algo que él quiso. Pero hay otras personas que, por ejemplo, necesitan un poco la fantasía. Pues, vamos a usar el caso de una pareja casada, ¿ya? Que el hombre está un poco cansado. O vamos a usar mejor el caso de una señora. La señora está un poco cansada y no tiene muchos deseos sexuales en ese momento. Entonces comienza a imaginar cómo fue una noche, porque la fantasía también puede ser un poco matizada con el recuerdo, de cómo fue una noche anterior con su esposo, ¿no? Una noche muy vigorizante, muy atractiva, y comienza a sentir cierta excitación y después llegan a la intimidad, ¿no? Entonces, hasta puede ser provocado en este caso. O sea que un recuerdo podría ser parte de una fantasía y una adaptación del recuerdo también. Claro, la adaptación del recuerdo básicamente, ¿no? Porque la persona puede utilizar imágenes previas de cosas que le han sucedido para, a partir de esto, elaborar imágenes que son excitantes, porque la fantasía sexual, una de las consecuencias es también la excitación, ¿no? Entendiendo excitación como que el aumento de la libido, no necesariamente la producción de mayor fluido vaginal o una erección, no necesariamente eso es excitación,
Son dos cosas totalmente diferentes. O sea que podría ser un recurso. Imagínense que entre las parejas casadas que nos están viendo podrían ver que las fantasías sexuales, tomando el referente de los recuerdos propios de la pareja, serían un buen recurso para dar una libido más positiva, más productiva en el vínculo conyugal. Claro, pero para que este sea un buen recuerdo tiene que haber una vida sexual saludable, una vida sexual plena. Y acá también hay problemas, ¿no? De eso queremos hablar más adelante, Antonio, y quisiera preguntarte, ¿quién tiene más fantasías sexuales? Nos quedaron claros que son imágenes, son recuerdos, es más en hombres, en mujeres. ¿Quién presenta más fantasías? Por igual. Es un trato acá bastante democrático. Solo que antiguamente las mujeres no solían expresar mucho sus fantasías sexuales, ni aún en el matrimonio. Solían simplemente callárselos porque tenían miedo qué iba a pensar mi esposo si yo expreso una fantasía sexual. Va a pensar que yo he tenido una vida sexual previa antes de conocerlo. Va a pensar que yo soy una pervertida y que no me ha detectado. Pero no, el tema es por igual. Ambos tienen tipos de fantasía sexual, solo que entre hombres y mujeres hay ciertos matices, ¿no? En el hombre la fantasía suele ser un tema muy visual. Por ejemplo, que la esposa esté disfrazada, ¿no? El clásico la enfermera, la princesa Leia en los años 80. Oye, en el caso de la mujer puede ser un tema un poco más romántico, un poco más donde ve a la pareja con una postura de líder, ¿no? Como por ejemplo un capitán o el clásico disfraz del militar, pues, ¿no? Porque son íconos que representan liderazgo y seguridad. En vez, el hombre en sus fantasías suele ver un poco más de sumisión. De dulzura. De ternura, feminidad. Claro. En vez en las mujeres está el tema de la presencia. El ¿no? liderazgo, la fortaleza. El macho, como se dice, ¿no? Entonces, esos son los matices que se suelen ver. ¿Y nos podrías decir que es posible que en una pareja, al tener uno de los dos motivación de fantasías sexuales, el cónyuge crea que está siendo insuficiente en su desempeño sexual y que por eso la otra parte necesita fantasear? Hablemos un poquito de lo que es la intimidad. La intimidad también es un acto espontáneo, ¿no? Uno puede estar en la intimidad con su pareja y en ese momento tener una idea creativa. Esa idea también es fantasía, ¿no? Por ejemplo, nos abrazamos de esta manera. Entonces, cuando llevan al acto, están simplemente manteniendo el acto sexual, simplemente que le están dando otro matiz. Pero, si este tipo de fantasías, digamos, no tienen ningún problema, sí hay otro tipo de fantasías que sí podrían tener problemas en la relación de pareja. Por ejemplo, fantasías muy recurrentes de un esposo o de una esposa también, teniendo una vida sexual con otra persona. Ahí estamos hablando que algo está pasando en la relación de pareja cuando este tema es muy recurrente y cuando la persona con la cual uno está fantaseando es alguien conocido. Y en lugar de ser un efecto, se estaría convirtiendo, en lugar de ser una causa, se estaría convirtiendo en un efecto de algo que hay de fondo en la vida sexual de esta pareja. ¿Qué podría estar pasando? Y de ahí nos vamos a ir a ver que hay algunas razones que llevan a generar fantasías. Claro, por ejemplo, ya sea un hombre o una mujer, digamos que trabajan y que comienzan a fantasear constantemente con su amigo o amiga de trabajo, que es cada vez su compañero, de manera recurrente. Y si vemos un trasfondo, ¿no? Puede ser que este amigo o amiga se muestre más atento, así en la vida real, más comunicativo, mayor soporte. ¿Y qué pasa con esta pareja, con este esposo o esposa que está fantaseando con el compañero? Posiblemente no está teniendo eso en el hogar y está comenzando a compensar, a buscar esto fuera de la casa. Cuando tú dices, Antonio, recurrente, es posible que asalte ese pensamiento sin ser recurrente y quede ahí. Claro, y eso es simplemente un tema involuntario, un tema espontáneo que la persona no necesariamente buscó y dice, no, bueno, tuve esta idea, ahí la dejo, porque yo amo a mi esposa, amo a mi esposo y no va a quedar ahí. ¿Hay límites entonces en las fantasías sexuales? El límite es el acto, el límite es la realidad. Si yo llevo mi fantasía a la realidad, eso ya es un acto. Porque hay fantasías y fantasías, como que esto, ¿no? Que la esposa se vista de tal manera, de una manera ocasional también, ¿no? Porque una cosa es que la esposa se vista de la enfermera o el esposo del militar,
de acá en 2 meses, 3 meses, algo espontáneo, y otra cosa es algo recurrente que se necesite sí o sí para poder llegar a un grado de excitación y poder tener intimidad. Ahí estaríamos hablando más de un fetichismo, que la persona necesita un estímulo externo recurrente para poder excitarse. Y eso sí es un problema, ya no es tanto una fantasía. ¿Qué hacer en ese caso? Porque pareciera que el límite entre la fantasía aceptada con sus límites, con la ubicación del rol esposa-esposo, que es lícito que sea entre los cónyuges, llegar a ese exceso del fetichismo nos llevaría a tomar otra actitud. Antonio, ¿cuál sería tu recomendación? Primero, comunicación, ¿no? Es bueno hablar con la pareja de cuáles son los gustos, el tema de inclinaciones que uno puede tener, porque una cosa es tener fantasías, otra cosa es realizarlas y otra cosa también es acordar cómo las realizamos, porque hay casos de varones que tienen fantasías, y estamos hablando que haya de temas fetichistas, de ellos vestirse de mujeres para poder excitarse y tener intimidad con su esposa, y no son homosexuales. Entonces, si ellos lo comunican con su esposa, la esposa se puede sentir avergonzada, se puede sentir también ofendida, o también no comprenderlo, o como que sí comprenderlo. Y ahí puede ser que conversando la persona puede explicar un poco qué está pasando de que necesite esto del vestirse, por ejemplo, de mujer para poder excitarse. Y si ve que hay cierta disconformidad con una parte de sí, porque por lo general en los trastornos fetichistas hay problemas, buscar ayuda. Porque puede ser que su esposa no se sienta satisfecha ni quiera tener intimidad con su esposo vestida de mujer, ¿no? Entonces es algo que la pareja tiene que hablar y tiene que ver qué tan conformes se sienten o no con el tipo de fantasías que van a realizar. ¿Por qué alguien recurriría a alguna fantasía sexual, Antonio? Primero, que es un mecanismo natural. ¿Ya? Todo el mundo fantasea en diferentes cosas, no necesariamente sexuales. Un empresario puede fantasear con que de acá a un año va a tener un buen negocio. No igual un alumno de que acá va a tener una buena nota. Así es algo muy natural. El tema es en el caso sexual, en que yo estoy repitiendo mucho mi fantasía. Porque también hay fantasías como que son ilícitas. Y especialmente que si son llevadas al acto. Como por ejemplo hay personas, y esto me gustaría que los jóvenes que están escuchando el programa puedan ¿no? Tomar nota de esto, ¿no? Por ejemplo, fantasías donde yo someto o obligo a la otra persona a tener relaciones sexuales conmigo. Esta fantasía, si se llevaría al acto, estamos hablando de un delito, que es la violación. Y hay personas que a veces por su falta de competencia, o que sienten esto, que no son competentes para entablar una relación así de enamorados y ahí besarme, sentirme contento, buscan compensar esto con este tipo de actos ilícitos, ¿no? Porque las personas que cometen violación, por lo general no es que de buenas a primeras llevan ese acto ilícito, sino primero están fantaseando repetidamente sobre lo que van a hacer y comienzan a elaborar. Por lo tanto, los jóvenes y las personas que nos escuchan que sienten que tienen este problema, busquen ayuda, porque una vez que se comete el acto ya no hay vuelta atrás, ¿no? Y es algo que tienen que escucharnos, y no tanto como que hay que asustarnos, sino busquen apoyo, porque ahorita la ciencia, ¿no? Ya mejoró mucho, que se puede ayudar a prevenir este tema de violaciones y abuso sexual. Y eso nos lleva a pensar entonces, Antonio, el que es posible ser feliz sin fantasías sexuales. ¿Quién es más feliz? ¿Quién tiene fantasías o quienes no las tienen? ¿Tú qué opinas? En verdad, Victoria, todos tienen fantasías en mayor o menor grado. Porque, como dijimos, ¿no? Hay unas que son, entre comillas, más aceptadas, como esto que el disfraz, o puede ser una fantasía de que voy a llevar a mi esposa a un bote y en ese bote le voy a tener una mesita, una cena romántica y después vamos a tener intimidad con la luz de las estrellas y la luna, ¿no? Es algo hasta muy novelesco y muy hasta, romántico. Hasta posiblemente muy lindo para la pareja. Y hay otro tipo de fantasías que son especialmente las que tienen que ver con cuadros ilícitos, que la persona se siente frustrada por no llevarlas. Y ahí sí, esto causaría mucha infelicidad, mucho dolor y mucha sensación de que algo no está bien en mí. Entonces tiene que ver mucho por el matiz
y también la capacidad de la persona de realizar o no estas fantasías, para ver si la persona va a estar contenta o no con las cosas que está llevando. Muy bien, Antonio, estamos muy animados con este tema, fantasías sexuales. ¿Se puede ser feliz en la vida conyugal sin tenerlas? O tal vez sea necesario plantearnos algunas de ellas. Seguimos conversando con Antonio en el siguiente bloque de este tan interesante tema. Estamos nuevamente aquí en nuestro segundo bloque de este Tu Programa Sin Tabú. Hoy estamos conversando sobre fantasías sexuales. Hemos estado dialogando con Antonio sobre este tema tan interesante, tan atractivo, y no queremos continuar sin antes ofrecerte nuestra revista del programa, Familia Feliz. Creada especialmente para ti, solamente debes escribirnos a nuestro Facebook o al correo electrónico del programa o tal vez al blog del programa para poder recibirla gratuitamente hasta tu hogar. Vamos a seguir conversando con Antonio. Estamos, Antonio, dilucidando sobre este tema y queremos escucharte en cuanto a la salud mental y las fantasías sexuales. ¿Habrá alguna relación? ¿Será que no se vinculan? ¿Qué nos dices tú al respecto? El vínculo sí es bastante directo, Victoria. Por ejemplo, una salud mental va a implicar también hasta fantasías sexuales saludables. Y las personas con patologías en su salud mental se va a notar también estos desórdenes en su tipo de fantasía, ¿no? Yo quiero acá, por ejemplo, mencionar el tema del transvestismo, el voyerismo también, el exhibicionismo, que son tipos de fantasías. Por ejemplo, un exhibicionista, su fantasía es que el resto lo vea desnudo, ¿no? Es una fantasía. Y estas personas que son exhibicionistas también tienen un problema en su salud mental. Estamos hablando también de las personas que quieren hacer un acto de obligar y someter a una persona para cometer un acto sexual en fantasía. Estamos hablando de una posible violación, también problemas en la salud mental. Entonces, acá es muy claro el hecho de que a mayor salud mental, las fantasías sexuales también van a ser saludables. Pero si no, también vamos a ver bastantes problemas acá. Nos lleva esto a pensar, Antonio, en que existen algunas fantasías ilícitas, algo no permitido, algo que se desborda de los límites. ¿Cuáles podrían ser estas? Bueno, tenemos acá el bestialismo. El bestialismo es las fantasías sexuales de tener cópula con un animal, ¿no? Lo quiero mencionar porque se escucha esto hasta en bastante jóvenes, justo con este perfil de sentirse incompetentes para tener una actividad sexual o tener una vía de pareja con una persona de un sexo contrario. Entonces, en su fantasía el animal se vuelve un ser, digamos, súper manipulable. Atrayente. Atrayente, y el animal no piensa, no razona. Al animal no lo tienes que enamorar. Entonces, estas personas, y acá estamos viendo ya acá los problemas en la salud mental. También el tema esto de las violaciones, el exhibicionismo, ¿no? El travestismo también, porque puede tener problemas con tu pareja. Y esto, Antonio, aunque no se llegue a consumar, el tal solo hecho de pensarlo ya es ilícito, es indebido. Hay que tener mucho cuidado con esta palabra ilícito, ¿no? Más que te salga una idea, porque puede ser que has visto una película, digamos, de terror y te vino así, ¿qué pasaría si yo hago esto? Y como que uno se asusta. No es tanto un problema, y simplemente es que la mente siempre va a elaborar. Pero si es algo recurrente, constante, y que la persona ya se siente, wow, ¿por qué me está pasando esto? ¿Por qué ya voy 10 años pensando en lo mismo? 5, un año, un mes entero. Ahí estamos viendo un problema, Victoria, ¿no? Entonces, las personas que nos escuchan, damas y caballeros, por favor, cuando sientan esto, no tengan miedo en buscar apoyo. El problema es llevar este acto a la realidad, porque ahí sí uno se podría sentir con un grave problema. Muy bien, Antonio, estamos aprendiendo aquí sobre fantasías sexuales con nuestro amigo Antonio Henderson. Este tema nos lleva a pensar también, Antonio, que existen algunas fantasías peligrosas. Claro, Victoria, ¿no? Sí podría haber un problema si la persona realiza el acto. ¿Por qué? Porque las personas cuando tienen problemas en su salud mental y realizan el acto que tanto fantaseaban, porque la fantasía es como que por acá busco un escape para mi problema. Entonces, cuando llevan a la realidad se dan cuenta que sienten cierto placer, cierta sensación de poder, compensación u otras cosas, y se vuelve ya un acto recurrente
insistente y también que puede tener peligros contra su propia integridad y también contra los demás. Entonces, por eso yo estoy acá incitando mucho el hecho de que si uno siente que tiene ese tipo de fantasías, ¿no?, que ya mencioné y son muy recurrentes, muy insistentes y son obsesivas, como que hasta me distraen, busquen ayuda, porque una vez ya realizado el acto es mucho más complicado buscar una solución, porque la persona ya encontró un mecanismo para. Entonces, por favor, no está mal buscar ayuda. ¿Qué sería para ti más delicado de cuidar, más peligroso de verlo venir? ¿El que atente esta fantasía contra mi integridad mental o contra mi integridad física? ¿Cómo lo ves? Acá el tema es contra quién estoy atentando, contra mí y posiblemente contra los demás. Porque hay tipos de fantasías, por ejemplo, donde yo lastimarme en el acto sexual. No hay personas, si vamos a hablar ya de fantasías un poco distorsionadas, ¿no? El hecho de yo prenderme fuego. O si no también, así que en una parte del dedo, mientras tengo relaciones sexuales, para con el dolor sentir mayor placer. Otro podría ser, ¿no?, el tener una relación, digamos, abierta y que yo como varón, o mi esposa también puede ser que me pida lo mismo, pida que seamos un trío, un cuarteto, o el tema de swingers de compartir parejas, porque estamos hablando de acá de problemas en enfermedades de transmisión sexual. También qué tan denigrada se puede sentir mi pareja, ¿no? Entonces estamos hablando acá principalmente de que fijémonos y pongamos a pensar un poco, ¿voy a hacer daño con mi fantasía? ¿Voy a hacerme un daño a mí? Y el tema acá es hablar, comunicar, porque así se puede buscar ayuda y también así podemos descubrir que nuestra pareja no tiene ningún problema con esto, porque puede ser que nuestros padres nunca nos educaron, pues, ¿no? Papá nunca va a decir, yo con tu mamá nos disfrazamos de Darth Vader y la princesa Leia. Eso es muy difícil. O de Papá Noel y Mamá Manuela, ¿no? Entonces no hay ese tipo de información y vivimos muchas veces asustados con lo que pensamos también en este aspecto. De pronto que el joven, el recién casado, va construyendo su vida sexual de la manera más bien intencionada posible, pero a la vez se van descubriendo haciendo camino al andar. Claro, y es normal, el ser humano es esto, el ser humano es un ser en construcción, siempre hay que construir. Y el tema es que las fantasías sexuales están ahí presentes. ¿Podría, Antonio, un constante fantaseo llevarnos a la acción? ¿En qué medida tú has hablado de lo que es recurrente y no recurrente? ¿Cuándo podría ser positivo o desfavorable? ¿Qué nos dirías tú de que tener un pensamiento allí es más viable llevarse a cabo o no? Digamos, en el caso de los problemas que pueden acarrear estas fantasías, ¿no? Digamos, cuando son las ilícitas. Cuando la persona ya está elaborando mucho de un plano obsesivo, muchas veces al día, hay que buscar ayuda porque ya estamos así un pelito de llevarlo a la acción. Pero si en el caso sería, ¿no?, una pareja que recién se acaban de casar y la esposa tiene una fantasía con el esposo. Un día le vio al esposo con terno y nunca le había visto en su vida con terno. El esposo acaba de conseguir un trabajo y ella tiene la fantasía de tener intimidad con su esposo, pero verlo internado y que él así que muestre presencia, pues, ¿no? Y piensa en eso constantemente. Claro, y no sabe cómo decirle, porque tiene miedo. Va a decir, uy, capaz cree que soy una pervertida, obsesiva, o que tengo ahí mis... O tiene vergüenza, claro, también, tiene vergüenza, ¿no? Están ¿no? recién casados, no se conocen mucho. Entonces, puede ver este tema de que piense mucho, pero creo que conversando se puede aliviar un poco esta tensión y tal vez llevarlo a la práctica, porque no hay nada malo ahí, es su esposo al final, ¿no? Entonces habrían elementos que hacen que el constante pensamiento descienda a la práctica. Claro, es como y otros elementos que te van a impedir descender a la práctica. Claro, entonces hay que conversar, ¿no? El tema de las fantasías acá es mucho de comunicación, porque hay veces que en consulta uno habla con la pareja y el hombre o la mujer dice, doctor, 1000 veces he tenido fantasía, pero no sé cómo hablarlo con mi pareja porque todo le da asco. ¿Cómo que le da asco? No, es que mi fantasía, por ejemplo, es después de tener intimidad, quedarnos abrazados. Y él me dice que no, que eso es asqueroso porque tengo que bañar. Así es una fantasía bien razonable, ¿no? Es un abrazo, un gesto de caricia, de comunión, de apego, y hay personas que no. Entonces hay que conversar, ¿no? Conversando se puede arreglar un montón de cosas, se pueden solucionar un montón de cosas y podemos darnos cuenta también que hasta posiblemente la fantasía sea compartida. Nos llevas a pensar, Antonio, de qué podríamos echar mano, qué podríamos hacer o dejar de hacer para cuidar esta salud mental
y en consecuencia evitar lo que tú ya bien nos has planteado y generar lo positivo que también nos has compartido. ¿Qué nos recomendarías para este cuidado mental? Claro, digamos, en el caso de parejas, ¿no?, establecidas, la comunicación es la base, ¿no? Cuando yo comunico, me expreso. Cuando yo expreso, también me muestro. Y cuando yo me muestro, la otra persona me puede amar, porque ama lo que está ahí. ¿Quién está ahí? Entonces, cuando hay este amor y hay esta comunicación, uno puede tener también fantasías, ¿no?, de ir a cenar a tal lugar, tener intimidad de cierta manera, y uno puede hablar y expresar y tal vez llevarlo a la práctica, siempre y cuando haya algo consensuado. Porque también el tema de qué tipos de fantasías tenemos puede indicar qué tan satisfecho uno se siente o no en su vida sexual. Como por ejemplo que un varón o una mujer estén pensando en tener intimidad con otra persona. Ahí estamos hablando que posiblemente, pero ya de manera recurrente, ¿no? Hablamos acá de que posiblemente no encuentra satisfacción en su relación de pareja, no solamente sexual, sino en la relación emocional. Por sí mismo, ¿no? Por ejemplo, una señora que siente que su esposo nunca le escucha. Entonces se imagina que está no sé, con el vecino o con el amigo del esposo, que si es un caballero, le escucha, es atento, y la pobre se siente martirizada. Cuando acá el tema es hablar con el marido y decir, ¿sabes qué? Tenemos que hablar. Tenemos que hablar porque nunca hablamos, me siento insatisfecha en mi relación, ¿no? Y nosotros nos casamos para conversar, para estar unidos. ¿Y para qué me tengo que sentir solo? Porque las fantasías también, Victoria, son maneras de compensar cosas, son maneras de realizar, ¿no?, que el ser humano tiene para poder sentirse liberado con las cosas que está sintiendo, que está viviendo. Entonces, en la pareja hay que hablar. O sea que si hubiese comunicación, ¿podría existir la posibilidad de encontrar una pareja que sea feliz sin tener fantasías sexuales? Es que la comunicación más llevaría a realizar, ya no tanto fantasías, sino actos, pero los actos siempre va a ser en base de fantasías, ¿no? Porque la fantasía al final es un hecho de creatividad. Se generó en la mente. Se generó en la mente. Y descendió a la acción. Claro, y el ser humano al final también es parte de él. Muchas gracias, Antonio. Gracias, Victoria. Estamos muy contentos de haber compartido con él sobre el tema de hoy, fantasías sexuales. Recuerden que sus inquietudes, sus preguntas, sus comentarios nos las pueden hacer llegar al blog del programa, al Facebook y a nuestro correo electrónico. Nos encontramos en una siguiente edición de Sin Tabú.